Grupo. Ahí está. Arrancamos nuevamente un poquito, como para hacer algo muy sintéticamente. Vamos a desarrollar el argumento fijado en el expediente que se lleva a cabo en el juzgado de distrito 14, una resolución en el expediente Cavalleri con Avelino sobre demanda de derecho consumo. Planteamos ya en qué se basaba el actor para entablar la demanda contra el desarrollador del loteo, a los fines que cumpla con obligación de hacer, es decir, que cumpla con las infraestructuras que se había obligado a realizar, como así también, y no algo menor, que se condene en esa obligación de hacer a la corredora inmobiliaria, que a los fines de hacer efectivo el cumplimiento de dichas obligaciones, todo fundado dentro de lo que es la ley del derecho consumidor. Específicamente se basaron en la cláusula quinta que establecía que la parte vendedora manifiesta que se está obligada a la realización de las obras de mejorado de las calles, alumbrado público, forestación, tendido de electricidad y provisión de agua potable. Planteado especialmente desde el punto de vista de lo que es, por lo menos el planteo, y así estaría la demanda, en el derecho a la vivienda digna, establecido en nuestra Constitución Nacional, y también en incumplimiento al deber de información, que no voy a entrar en detalle porque a esta altura considero que más de todo ya algo hemos leído al respecto de lo que es el derecho de consumo y su derecho y la obligación del derecho de la información y lo que ello conlleva. Pero en cierta forma quiero, digamos, generar un ámbito en cada uno a qué fue apuntado, cómo fue planteada la demanda, que eso es, por ahí me parece lo más importante al momento de desarrollar. Y después qué pruebas se desarrolló y cómo se fue desarrollando todo el juicio en particular. Plantea como una cuestión de daño moral, lo estima en 200.000 pesos por todas las cuestiones personales y trastornos que tuvo para poder llevar a cabo que se cumplan esas situaciones, las angustias que fue sufriendo el actor a los fines de no poder desarrollar su finalidad, que era la construcción de una vivienda en ese loteo. Y solicita también un daño punitivo en un monto determinado, que lo fija en 2 millones de pesos. Es decir, plantea la obligación de hacer, el daño moral y el daño punitivo. Y ahí establece como contrapartida de esto, planteo la defensa que fue esgrimiéndose la demandada, manifestando de que bueno, no se trataba de una venta por loteo o como desarrollo inmobiliario, sino que se trató que era un loteo que ya tenía de muchos años, de más de 30 años, que ya estaba predeterminado y definido por la municipalidad, que esto simplemente se trató de una operación inmobiliaria llevada a cabo entre dos particulares, ajeno a cualquier desarrollo inmobiliario propiamente dicho. Que a su vez, el actor teniendo ya la escritura en su poder, porque es algo que eso ya se pudo escriturar independientemente del boleto de compraventa, que no se ofreció y la demandada manifiesta que nunca se celebró dicho boleto de compraventa, sino directamente se fue a escritura, que el propio actor podría haber solicitado dichos servicios directamente a los organismos que corresponden, ya sea a EPE como también a la municipalidad, a los fines de generar el cumplimiento de dichas obligaciones sin necesidad de que esa solicitud o esa obligación recaiga sobre ellos propiamente dicho. Con independencia de eso, y en análisis ya de toda esta situación por parte del juez, lo fundamentó para establecer en qué se basó a los fines de fijar una relación de consumo en esta situación, donde lo da obviamente ya por reconocida. Y lo que establece en el concepto amplio que se fija, además de la 24.240, la 26.361, en que el consumidor usuario se entiende por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza los bienes en forma gratuita o onerosa como destinatario final en beneficio propio y de su grupo familiar. Sin perjuicio de eso, estimo yo, un análisis en cuanto a lo que es
doctrina y jurisprudencia en lo que se llamaría el consumidor inmobiliario, propiamente dicho, que es el análisis que trae a consideración. Y hace mención de la doctrina respecto, y lo leo porque me parece también importante, que respecto a los inmuebles que ya no se requiere que se destinen a vivienda, tampoco que sean nuevos, ni que haya mediado oferta pública dirigida a persona indeterminada, quedando toda transacción inmobiliaria llevada a cabo por un consumidor sujeta a la normativa en análisis, lo que se ve ratificado por el artículo 2 en cuanto enumera una actividad profesional típica de la actividad de la construcción. Es decir, plantea o trae dentro de su fallo un análisis de parte de la doctrina en cuanto a la expresión genérica o lo que sería una expresión genérica del consumidor. Pero sin perjuicio de eso, y más allá de este planteo doctrinario, fija que la jurisprudencia, porque no señala desde el otro punto, el otro análisis doctrinario, que haya jurisprudencia en tal sentido, sino que señala que la jurisprudencia ha entendido aplicable la Ley de Defensa del Consumidor en casos en los cuales se reclamaba por la compra de inmuebles a estrenar. Y eso me parece una pequeña diferenciación a tener en cuenta al momento de entablar una demanda, como si la relación se dio dentro del ámbito de derecho de consumo o no, o dentro del derecho de ámbito particular. Eso me parece como un pequeño tip a considerar. Y bueno, así sí ya, por lo cual lo considera que el actor como adquirente de un lote de terreno para consumo final se encuentra dentro de lo que es el concepto de consumidor que fija el artículo 1 de la ley. ¿Y por qué fija o qué tuvo en cuenta los fines de considerar como proveedores? Que es algo que nosotros como profesionales debemos tener y considerar al momento de desarrollarlo o encauzarlo como proveedores a un futuro demandado. Y tuvo en cuenta primero su profesionalidad, es decir, personas que son conocidas en el ámbito público, en el desarrollo de la actividad propiamente inmobiliaria. Los objetos sociales, en este caso estamos hablando de dos personas jurídicas. Los objetos sociales que detectan la empresa, y tuvo en consideración algo no menor y que yo dentro del ámbito profesional también estoy empezando a observar al momento de plantear un desalojo o al momento de ejercer la defensa dentro de un desalojo. Por eso también lo traigo a consideración, la constancia de inscripción en AFIP. Es decir, en este caso, tanto ambos estaban inscriptos en la AFIP como la actividad principal, como construcción, como reforma y los servicios inmobiliarios. Y la corredora inmobiliaria en el mismo sentido. Servicio inmobiliario por cuenta propia o bienes rurales propios, y también la construcción de reforma, reparación de edificios y la construcción, reforma y reparación de edificios. Bueno, ahí creo que hizo un error mío de poner varias veces lo mismo. Este es un error de tipografía personal. Pero bueno, eso es lo que quiero dejar en consideración. El juez tuvo el momento de analizar la consideración o enmarcarlo dentro como proveedores, la constancia de inscripción que tenía cada uno de los codemandados. También tuvo en consideración el vínculo, la relación entre ambos codemandados, donde obviamente había acordado la comercialización porque se promocionó en tal sentido en distintas acciones publicitarias que se acompañaron como parte de prueba. Y lo que había adelantado, la calidad de personas jurídicas, y acá es otro detalle que quiero también a tener en que se tenga en consideración o que tuvo en consideración el juez, y me pareció muy acertado en ese punto para compartirlo, es que la calidad de ambos codemandados en su carácter de personas, en calidad de persona jurídica, que en cierta forma le impide considerar la excepción que determina el mismo régimen cuando excluye como proveedor el concepto a los profesionales liberales, es decir, tuvo en consideración el hecho de si la corredora inmobiliaria fuera una persona jurídica, eso a lo mejor habría que analizarlo también, a diferencia de que si fuera un profesional liberal para el desarrollo de la actividad, a los fines de quedar excluido tal vez el corredor dentro de la demanda del derecho de consumo.
Por eso me pareció, bueno, en síntesis más o menos lo que dice ahí, tuvo en cuenta las cuestiones objetivas, el ámbito objetivo, subjetivo, el ámbito objetivo y las consideraciones de los demandados a los fines de, digamos, encuadrar la demanda dentro de lo que es el régimen del derecho de consumo. No lo leo porque ustedes más o menos estimo que ya lo están leyendo, por eso lo estoy compartiendo. Dentro, sí, también analizó como parte de la defensa la prescripción de la acción. Y bueno, se estableció, o dentro de la defensa que se esgrimió, estableció la prescripción de los 3 años, de acuerdo al artículo 50. En ese sentido, se consideró que la prescripción de los 3 años se fija solamente para lo que son las sanciones administrativas. Y como la ley no fija un plazo de prescripción específico, lo consideró dentro de lo que es la prescripción general de 5 años. El tema es a tener en cuenta, no menor, desde cuándo empezar a contar dicho plazo. Y se contaba desde la celebración de la escritura de compra-venta, sin tener en cuenta que si se consideraba que hubiera sido desde el boleto de la firma del boleto de compra-venta, en este caso puntual, dicho boleto de compra-venta no fue acompañado, y por esa razón, y si hubieran querido plantearse de esa situación, fue intimado los que han mandado a acompañar dicho boleto de compra-venta y no lo hicieron. Dentro del actor esgrimió que se firmó el boleto de compra-venta, pero se reservaba dicha documentación en las que demandado para ir directamente a escritura. De ahí que no surgió, digamos, la posibilidad de contar con dicho boleto de compra-venta, a los fines de considerarse como parte de prueba documental de todo el litigio, independientemente que después le da la validez al mismo en virtud de las pruebas diligenciadas dentro de la absolución de posiciones, donde el propio corredor inmobiliario reconoció la existencia de ese boleto compraventa, que se había, donde señaló dentro de unas posiciones la firma de ese boleto compraventa, aunque no estaba ahí. Por eso el juez lo consideró y lo tuvo en cuenta. ¿Y por qué el tema también dentro del análisis de esa prueba? ¿Qué es lo que se tuvo en consideración? Independientemente de la premisa del artículo 53 y de lo que sería hoy la prueba dinámica. Y en cierta forma pone la carga, cierta carga de dicha prueba a cargo también del consumidor. Y dentro de lo que es el desarrollo de todo el proceso y tener en cuenta el principio de cooperación de ambas partes. Para no aportar o no devenir la carga de aportar al proceso, quién la tiene que hacer y no que se transforme en la inversión de ese principio de quién es el que tiene que probar. Y plantea que cuál es la carga que le pone al consumidor a los fines del desarrollo o dentro del periodo probatorio. Es sabido que por ahí no es el que está en mejores condiciones de probar, pero independientemente de eso no significa que nada tiene que hacer el consumidor, sino que fija una cierta obligación para el consumidor para que quede, digamos, que el consumidor quede relevado de introducir medios de comprobación idóneos para justificar la posición. Razón por la cual al menos debe exigírsele al consumidor que identifique eventuales carencias de su adversario, es decir, identifique qué es lo que no efectivamente puede probar o puede probar en su caso, o que él no está en condiciones de probar, pero que sí lo está en condiciones de probarlo el proveedor en este caso. Y eso me pareció un tip importante a los fines de desarrollar, independientemente que también se desarrolla todo el tema del análisis y la prueba dinámica dentro del fallo propiamente dicho. Acá lo que te consideraba qué es lo que se tuvo en cuenta para el desarrollo y llegar a este decisorio, que es el boleto de compra-venta dentro de este principio de cooperación procesal, como lo habíamos dicho, si bien no fue acompañado, fue reconocido en la absolución de posiciones. Un folleto publicitario, donde específicamente se determina en la comercialización de dicho loteo que las unidades contarán con agua y electricidad. Y también el pedido de la EPE
por parte del condemandado a los fines de que se le dé la energía eléctrica a todos los lotes, y que la totalidad de las obras síndicas presentes quedarán a exclusivo costo, cargo y riesgo del locador. Esto es una nota esgrimida dentro del proceso a la EPE, manifestando qué es lo que a cargo de quién correspondía todas las obras para el suministro de energía eléctrica. Y que la propia comuna de Piñeiro no tenía permisos de obra, ni tampoco la aprobación del loteo, hasta tanto no cumple o regularice el estado de dicho loteo con las obras que debía hacer para que efectivamente la comuna se lo otorgue. Fueron pruebas, por eso me parece que fueron, digamos, bastante contundentes al momento de llegar a ese decisorio, y con algunos pequeños desarrollos a considerarlo. Entrando ahora en cuenta el análisis de por qué son responsables, y bueno, lo asume justamente, también hace mención a las presunciones, más allá de cuáles son las posibilidades que establece, y más allá de los hechos objetivos que tuvo en consideración en toda la documental, hace mención y hace un análisis general del tema en cuanto a presunciones precisas y concordante a todo ese desarrollo, y de las obras que debería haberse hecho. El carácter de los profesionales, el carácter de los demandados, su carácter de profesionales en este ambiente, que en virtud de tal debían conocer los tiempos de la administración pública previo inclusive a desarrollar o poner en venta dicho loteo. Y obviamente quien debe probar es el proveedor, porque está en mejores condiciones de haber cumplido o no dichas obligaciones, porque era en definitiva quien estaba a cargo del cumplimiento de hacer propiamente esas mejoras necesarias que se había obligado a realizar. También tenemos, en cuanto a la inmobiliaria, que promocionaba los servicios, como al estar a cargo de la comercialización y de su carácter también de profesional en tal sentido. Y establece o asimila lo que es el fabricante putativo, ya que coloca su marca, el desarrollo de su nombre, en el servicio propio que se comercializa. Por eso también lo considera y le hace aplicable la responsabilidad dentro de lo que es el derecho de consumo. Pero acá hace una pequeña diferenciación, es decir, tanto uno como otro tenían que saber, debían saber y estaban obligados a saber y a cumplir e informar al consumidor dicha situación. Situación que también tuvo en consideración el juez, que el incumplimiento de esas obligaciones de hacer, a pesar de todas las intimaciones y las distintas reuniones que se probaron que se habían realizado, en ningún momento ni uno ni otro los fijó a los fines de informarle al consumidor del por qué no se podían realizar o no se estaban realizando, o por cuáles eran los motivos de las demoras de la realización de esas obras específicas. Pero acá hace una pequeña diferenciación en cuanto a que, si bien al momento de la demanda el actor solicitaba la responsabilidad solidaria de ambos, consideró que en este caso, y no existiendo hay una ausencia de pacto o norma expresa en tal sentido, la responsabilidad la consideró como concurrente y no solidaria. Es decir, que si cumple uno de los dos, ya la obligación está cumplida. ¿Qué determina el fallo propiamente dicho? Determina exactamente al cumplimiento de dicho contrato, fijándolo en la normativa específica concreto, y condenar a la demandada a que lleve adelante la totalidad de las obras que se fijaron en el boleto de compraventa, porque eso en la escritura obviamente no estaba, que era el mejorado de calles, alumbrado público, forestación, tendido, electricidad y provisión de agua potable. Y ya le fija en la misma resolución que tiene un plazo de 5 días a empezar a cumplirlo, en un plazo de 5 días de que quede firme
el presente, el fallo propiamente dicho. Establece también como daño moral, hace todo un análisis del daño moral que ya también muchos conocemos cuál es su argumento, pero me pareció en este caso concreto y tratándose de una cuestión de el consumidor inmobiliario, yo lo veo desde ese punto de vista, que tuvo en cuenta a los fines de fijar también dicho daño el carácter nuevamente de la calidad de profesionales de las partes intervinientes como en los codemandados. Y en base a ese conocimiento calificado, debían asegurar al consumidor dicho nivel de información para que no tenga que recorrer, o sea, para que no tenga que estar reclamándole al proveedor el cumplimiento de dichas o al menos tener conocimiento certero de cuáles fueron o cuáles son los motivos por qué o cuáles fueron las demoras y qué trámite estarían haciendo a los fines de que dichas obligaciones se cumplan. Que forma parte también todo lo que es el derecho de información, que también está dentro de lo que es el derecho de consumo. Tiene en cuenta también, no algo no menor, es el carácter punitivo, es decir, por ese trato, incumplimiento inequitativo, indigno que se le generó hacia el consumidor y el perjuicio por la gravedad del hecho de ese incumplimiento, propiamente dicho. Pero establece y fija, en su caso, el daño punitivo por su carácter sancionatorio y disuasorio al respecto. Si bien el actor había solicitado un daño punitivo de 2 millones de pesos, el juez lo fija en 1 millón de pesos solamente. Pero la diferencia que no se lo da directamente al consumidor, o ahí es donde considera que quién es el destinatario de ese daño punitivo o de ese resarcimiento por la multa civil al consumidor, ya que la ley específicamente no lo aclara que tiene que ser a favor de quien lo reclame, sino, como bien establece, la posibilidad de que sea a otros consumidores y analiza si tiene que ser a ese o a otros consumidores en el mismo sentido. Y de ahí que el juez estima que dicha multa debe ser a favor o tener un destino mixto, es decir, un porcentaje, en un caso en el 30%, se lo dan a favor del actor, que fue quien entabló la demanda, y un 70% a todos los adquirientes del loteo, y lo establece a la fecha de celebración de la escritura traslativa de dominio suscrita por el actor. No así siquiera el boleto compraventa, sino que ya lo fija al momento de la firma de la escritura. Con la cual también podría llegar a darse qué pasa con los que continúan, o sea, compraron con posterioridad a la fecha de la escritura, pero no tienen al día de hoy las obligaciones, porque con posterioridad se fueron acompañando o agregando hechos nuevos de determinados cumplimientos, pero obviamente tampoco tenían cumplido dicha cuestión. Su cuestión a considerar, y a lo mejor el juez también tiene que poner un corte a todo esto y no dejar librado o abierto a otro reclamo posible. Digamos que lo fijó a la fecha de celebración de la escritura por parte del actor, a todas aquellas personas que hayan adquirido ese lote. Y fija en cuanto a los intereses. Los intereses establece como obviamente aquellas que son deuda de valor, que habría comprendido los daños no patrimoniales, caso concreto más puntual el daño moral, a una tasa del 8% anual desde el momento del hecho hasta su determinación, obviamente por la planilla respectiva. Y desde dicha fecha hasta su efectivo pago en la tasa activa sumada del nuevo Banco de Santa Fe. Y para lo que son las deudas de dinero, el daño punitivo, de la fecha de mora y hasta su efectivo pago. En una tasa sumada, se aplica la a tasa activa sumada para operaciones de descuento del nuevo Banco de Santa Fe, fundándolo en el precedente Zamudio, donde señala que el tema de las cuestiones de inflación que tenemos en la Argentina y todas estas situaciones. Por eso solicita la aplicación de esas tasas activas en temas de intereses tanto para deudas de valor como deudas de dinero. Bueno, este fue un breve desarrollo que me pareció importante tener en cuenta para este fallo concreto y que bueno, y del porqué de la publicidad, porque establece
a los fines del daño punitivo, donde la multa es impuesta a los demás, a los demás adquirentes, los obliga a hacer todas las publicidades, a los demandados los obliga a hacer la publicidad en todos los medios periodísticos que sean necesarios a los fines de que dichas personas o dichos consumidores se aboquen a los fines de reclamar el daño punitivo correspondiente. Eso me pareció también algo, como dije desde el principio, interesante o que no es habitual en materia del derecho de consumo. Así que bueno, dejamos abiertas ya a todas las preguntas que consideren necesarias realizar, y ese, digamos, es el análisis del fallo que me pareció, desde mi punto de vista, traerlo a consideración, viéndolo o tratando de desmenuzarlo, los puntos concretos que tuvo en consideración el juez, o más actuales que tuvo en consideración el juez al momento de fallar. Y en su caso, las aristas que tiene el mismo, tal vez como una eventual el día de mañana, o que deban tener los proveedores en consideración para quedar exceptuados dentro de este reclamo de derecho de consumo. O a los fines lo que nosotros como profesionales tenemos que tener en consideración a los fines de evaluar como una eventual, ya sea tener en cuenta, en consideración los elementos para ser demandantes, o en su caso, qué elementos debemos considerar al momento de ejercer la defensa y qué estrategia tener si daríamos la posibilidad o no de quedar exceptuados de una eventual demanda de consumo. Así que bueno, queda abierto el debate. Bueno, antes de por ahí de darle la palabra a alguien, me gustaría por consultarte a ver si pudiste desmembrar de la sentencia, pues ya que no viste lo que es la demanda. Primero veo que en una parte habla de la parte eléctrica de los loteos, por lo menos de una nota que mandan a la EPE que habla de 300 y pico de loteos. Y por otro lado, la sentencia habla de la parte digamos, de electricidad pública. O sea, eso me dio dudas si La era que... obligación es para todo, al cumplimiento Pero de... era que no llegaba la luz a los loteos, o que no se hizo la iluminación de las calles. Eso es lo que a mí me generó cierta duda. Hay ciertas constataciones realizadas donde parte de la obra se hizo, pero tienen distintas fechas. Solamente en la constatación que figura en el fallo se habían hecho el alumbrado público solamente 7 calles o 7 manzanas. No sé la cantidad de manzanas porque habla solamente de lotes. Por ahí 300 lotes son muchas manzanas. Sí. Sí, me imagino, no sé cuántos lotes tiene cada manzana, como para darte a vos una certeza de lo que vos No, me porque me señalás. generó, digamos, esa duda si era solamente de los lotes que no llegaba, o abarcaba también No, la me parece parte que la de obligación de la ser, pública, pues parecía la que obligación de fuesen las ser dos cosas. es para el cumplimiento de todo por eso llama también al resto de los consumidores o al resto de los adquirentes de lotes, a los fines de hacerse cargo punitivo, obviamente, y continuar, y el cumplimiento para mí es la obligación de hacer de todo. Bien, y lo otro, bueno, lo del daño, digamos, la indemnización del daño punitivo, de eso que no se le aplica solamente al consumidor requirente, ya lo he visto en varios fallos, lo que parece un poco discutible, ¿no? Que la acción de un consumidor, cuando es un consumidor particular y no es una asociación de consumidores que la ley le da la acción, que ahí sería más lógico que el daño punitivo beneficie a los demás. Pero bueno, esa es una opinión personal. Lo otro que me gustaría ver si se puede profundizar, o no sé si de la misma sentencia o no, es la parte de la extensión de la responsabilidad al corredor inmobiliario. Más allá de que una de las características que tuvo el juez, por lo que entendí, que era una sociedad comercial y no un profesional liberal solamente, uno de los elementos también que se evaluó es digamos, las distintas actividades en la inscripción de la FIP, y dentro de esas actividades estaba como desarrollador también. Ahora, en este caso puntual, estaba como desarrollador, no sé si ese elemento estaba en la sentencia, por ahí te estoy preguntando algo que no podés decirme porque al no ver el expediente entero, por ahí es No, difícil. mira, Pero estaba como desarrollador también,
o estaba poniendo su marca como vendedor, digamos, netamente lo que es la intermediación de la venta, más allá de su condición fiscal ante la FIC que lo habilita también a desarrollar. Bien, no, por lo que yo tengo entendido, por lo que vi, solamente el corredor inmobiliario, que estaba como una persona jurídica, solamente a los fines de la comercialización. No era la desarrolladora. O sea, sí. Sí. Bueno, justamente, es una diferenciación. Bien, el actor al momento de interponer la demanda solicita la responsabilidad solidaria sin perjuicio. El juez considera que la responsabilidad es concurrente. Sí. Claro, porque acá hay un tema, acá hay un tema no menor. No está pidiendo la rescisión contractual. El actor solicitó el cumplimiento de las obligaciones. Y ahí se hace una diferenciación no menor de mi punto de vista. Por eso yo creo que fija la diferencia. Si hubiera pedido tal vez como pretensión la rescisión contractual y un daño y perjuicio, yo tal vez considero que ahí sí hubiera fallado en una responsabilidad solidaria. Pero en este caso, quien estaba obligado al cumplimiento de las obligaciones de hacer era más la desarrolladora que el corredor inmobiliario. Por eso fija justamente un tema de la responsabilidad solidaria. Pero eso es una apreciación personal mía. Concurrente, perdón, ¿qué dije? Perdón. En lugar de una responsabilidad solidaria como la solicitó el actor, una responsabilidad concurrente. De ahí me parece que hizo la diferenciación, en virtud de lo que solicitó, porque específicamente hace la mención de cuál fue la pretensión precisa del actor. La pretensión del actor es el cumplimiento de las obligaciones, el daño moral y el daño punitivo. Independientemente de quién sea desarrollador o comercializador. Independientemente. Y pide la solidaridad de ambos. Claro. En cierta forma, si se hubiera planteado la responsabilidad solidaria, sería el corredor inmobiliario quien debería, y tampoco es titular de los inmuebles, tener que hacerse cargo del cumplimiento de unas obligaciones de hacer. En ese sentido, por ahí no me pareció mal la diferenciación en cuanto a la responsabilidad señalada. Justamente por lo que decía Germán, que el daño punitivo lo establece, lo divide, no solo al que demanda, porque beneficia a todos. Beneficia a todos. Por eso, claro. o sea, no beneficia solo a uno. Claro, por lo que él... No a todos los titulares. El daño punitivo solamente lo fija a aquellos que hayan adquirido hasta la fecha de la celebración de la escritura pública. Claro, pero beneficia a todos ellos que hicieron esa escritura, lo que él había En realidad solicitado. beneficia a aquellos que hayan hecho el boleto de compraventa o hayan escriturado antes de esa fecha. Sí. Yo igual lo veo bien que lo haya distribuido, porque no coincido en este caso. Veo bien que por la pretensión haya sido así. Tal vez el punto sería el monto, ¿no? Sí. Porque Bueno, si eso es estamos otra cosa. hablando de $1.000.000 a valores de hoy, estamos hablando de menos de $4.000. Entonces, esa indemnización por un daño punitivo, por un incumplimiento que nosotros lo leemos en papeles, pero sin luz y sin agua, el inmueble es inhabitable. Entonces, me parece muy, muy chico para lo que implica el tema, ¿no? Lo que implica el daño. Pero quería hacer Pidieron 2 millones y bajaron a 1. Claro, sí. Pero es interesante lo de la inmobiliaria porque, a ver, lo del desarrollador no hay duda de la responsabilidad y creo que es mucho más fácil de entrar por defensa del consumidor y demás, pero es interesante las distinciones que hace del intermediario para poder incorporarlo en la responsabilidad. Y por eso son temas a tener en cuenta, porque eso debe ser todos los días. todo lo que es loteos es terrible. Entiendo que lo incorpora porque está
está en la FIP, ¿no? Por la constancia de la FIP. Por la constancia de la FIP, sí. Fuera por eso. Acordémonos que con la reforma de la ley del 2020, donde obligaban a la registración de los contratos, muchos inscribieron dentro de su monotributo o dentro de su responsable inscripto el tema de la administración, los servicios inmobiliarios por cuenta propia de bienes propios. Entonces también yo creo que algo que puede llegar también a tener que evaluarse al momento nosotros como profesionales, ir a la constancia de AFIP, si está o no está inscrito, y eso también nos daría a nosotros una posibilidad de cómo afrontar el juicio o cómo entablar la demanda propiamente dicho en cuanto a, a qué acción entablar. Y respecto de, no hice un planteo, como bien señaló, y lo hice a propósito, porque coincido totalmente y quería que surja dentro del análisis por todos, es lo bajo del reclamo indemnizatorio. Es decir, para un desarrollador inmobiliario, un daño punitivo de un daño patrimonial con una tasa de intereses que tampoco me parece que afecte en demasía a todo un emprendimiento inmobiliario con lo que uno más o menos tiene en consideración. Pero más allá del daño punitivo y de los intereses, no establece cuál es el apercibimiento del incumplimiento de esa obligación de hacer. O sea, establece, háganse, y que debe informar al juzgado dentro de estos 5 días, pero ¿qué pasa en caso de incumplimiento? No me fija cuál es la sanción, entonces lo lleva nuevamente al consumidor a analizar, y no por eso digo que esté mal hecha la sentencia me parece que es para aplaudir y cumple con todo. No sabría decirte, porque esto es muy reciente, esto salió hace muy poco, me parece que debe estar apelado. Ahora, el hecho que se haya publicado también puede llegar a considerarse que la sentencia está firme. Pasé por el juzgado y me mandaron a la sala de informática, a la sala de publicidad. Sí. No me dio mucha más información, dice, en el juzgado no te vamos a dar nada. Sí. Me sala de prensa, me mandaron. 3er piso, el aviso para quien quiera ir, está en la Cámara de Apelaciones Laboral, entre los dos, ahí en el medio, en un pasillito chiquitito, ahí está la sala de prensa. No, ahí no es informática, ahí solamente recibe la sala de prensa del tribunal del Poder Judicial los fallos que, uno, los propios juzgados consideran que son importantes y le derivan, o que algunos casos que son resonantes y públicos, la propia gente de sala de prensa los va siguiendo y una vez que falla, los solicita y los publica. Ese sería, en este caso, por lo que me señalaron de la sala de prensa, fue el propio doctor Cuaya quien le mandó el fallo a los fines de su publicación. Igualmente al actor no le interesa el monto indemnizatorio. No, lo que le interesa es que se cumpla. Que se cumplan Que nada se más hagan las obras. que se hagan las obras. Y Nada por más. eso, no surge... Tenemos una torre que hicieron 7 pisos de más y la multa fue 300.000 pesos. Claro. Es, O sea, que creo los que valores como que no creo que estarían- está en ese punto concreto. No encuentro un apercibimiento por su incumplimiento. Claro. Claro. Perdón, Paulo. Lo que pasa que hay un tema acá, por lo que entendí, manda hacer la obra, determina el monto sancionatorio con los intereses. Si esto se prolonga años con una tasa sumada, encima son en pesos, se licúa totalmente. Ya está, Yo no ya- sé por qué. Ya pasaron los 5 Sí, días. pero no sé por qué los jueces. Perdón, Paulo. Aguardame que termino. No Que sé, no- porque no estoy ahí. No está bien. No sé por qué no determinan que el Código Civil lo faculta a los jueces en la sentencia intereses capitalizables, más allá de los A30.
le faculta los intereses capitalizables por una exigencia, cuando hay un incumplimiento y hay una exigencia judicial. En una situación inflacionaria que no hace falta aclarar nada, esa sentencia conviene no cumplir. Otro tema, pongamos que tiene todas las voluntades de cumplir el desarrollador. Depende de la EPE y depende del prestador de agua, que no sé si será una cooperativa o no. Son obras enormes, con costos altísimos. Administrativo, aprobaciones municipales. Exactamente, aprobación de la EPE, del proyecto y demás, tener transformadores. Cualquier obra, Exacto. la EPE le echa la culpa a la constructora le echa la culpa y así estamos todo el tiempo. Bueno, por eso, estamos hablando de tal vez años, ¿Sí? no meses. Entonces... ¿Sí? Va a ser un edificio en plena zona urbana con muchas más o con menos inversión económica a los fines de poder desarrollarlo. Cuando se construye un edificio, yo al menos ya he tenido un par de intervenciones en ese sentido, para que la EPE te habilite todos los medidores puntuales, a veces lleva años, te estoy hablando, año y medio, 2 años para que terminen de habilitar, una vez terminado el edificio. Lleva años y tiene que pagar el particular. Y habiéndose puesto el permiso del día 1 de la edificación. O sea, lleva los 2 años de edificación más otros 2 años posteriores a la edificación por trámites propios de la EPE, que la EPE sí te habilita, pero no viene y te hace todas las terminaciones que te tienen que hacer ellos, puntualmente, porque no dejan hacerlo en forma privada. Sí. Sí, Analía. No, no sé cómo lo habrán demandado, pero lo que está bueno por ahí es pedir un plazo, que el juez especifique en qué plazo debe cumplir la obligación de hacer para entrar dentro del régimen normal de las obligaciones de hacer, que ahí me estaba fijando porque no me acordaba el artículo, pero bueno, eventualmente el incumplimiento en ese plazo te habilita a distintas sanciones por ley. Viste, No. es medio difícil demandarlo. No sé quién bien, hizo la demanda, no sé si es tuyo. te hago la aclaración, porque no lo puso. El actor solamente solicita el cumplimiento de las mejores Claro. obligadas. El juez hace lugar a ese cumplimiento, pero solamente señala que debe informar al juzgado dentro de los 5 días de la iniciación de esas, o de cumplimiento de esas obligaciones, pero Sí. no le fija un plazo de realización. Dentro del... Lo planteo también porque dentro del boleto de compraventa, al momento, digamos, de publicitar la adquisición de esos lotes, publicitaron y solicitaron que dichas obras se iban a hacer dentro del plazo de 210 días de la firma del boleto de compraventa. Obviamente pasaron casi 4 años desde entre que se firmó en el año 2016 el boleto de compraventa. Y la sentencia, estamos en el 2022, saquen ustedes la cuenta. No, hay algunas mejoras que sí se realizaron, pero no sé tampoco, por desconocer, qué grado de avance pueden llegar a tener todas estas obras que se comprometieron. Pero más allá de eso, y dentro de lo que es esta resolución que salió favorable, no hay también tampoco un plazo del cumplimiento. Sí hay un plazo para que haga saber al juzgado el cumplimiento de esas obligaciones que se están llevando a cabo, pero no le fija un plazo de en qué tiempo lo debe hacer y en su caso cuál sería el apercibimiento en caso de incumplimiento de un determinado plazo. O a lo mejor Claro, por eso digo que que vaya capaz informando todavía al está a tiempo. que vaya informando al juzgado trimestralmente el avance de las obras. No lo Yo dice digo nada. que si está Queda pelado, todo Pablo, ahí. Sí, Analía. no, que si está pelado, todavía estás a tiempo a lo mejor de pedir que se especifique un poco más el plazo de cumplimiento, porque una cosa es notificar que empecé a hacer las obras y otra cosa es hacerlas efectivamente. Y el apercibimiento del 777, que es la ejecución forzada, los daños y perjuicios, que igual lo podés pedir, ¿no? Pero para que esté configurado el incumplimiento más claramente y no tenga que después hacer otro juicio
para decir que se incumplió. Bueno, esto también nos sirve a nosotros que al momento de interponer la demanda, en caso que vengamos por la parte actora, además de pedir el cumplimiento de las obligaciones, que se fije un plazo específico a los fines de su cumplimiento. Por eso me pareció importante en todo este sentido. El fallo me parece muy razonable, muy adecuado y acorde. No surge, por lo menos del fallo, yo no vi, como digo, no vi el expediente, tampoco vi si la demanda estaba y fue omitido en la resolución. Yo hago análisis de la resolución. Uno pide cumplimiento, el juez que tiene que tener el plazo. También, pero vos en su caso le podés solicitar que fije el juez el plazo. No solicitamos que se haga conforme al boleto compraventa en 210 días, pero yo dentro de la pretensión, estimo yo, consideraría y no estaría desacertado, además que si me hace lugar al cumplimiento de esa obligación, que el juez fije un plazo razonable para su cumplimiento y en su caso solicitar las AS30 en caso de incumplimiento. Bien. Tiene la obligación de fallar razonablemente fundado y todo ahí, justamente en el sí, está bien, pero no puede tampoco excederse de lo que está solicitando el actor en la demanda, y ahí cometemos los errores nosotros. El 770 es el que establece la posibilidad del anatocismo, justamente que lo aclara, que no se, como norma general no se deben, pero en el inciso B establece la posibilidad que sí, cuando la obligación se demande judicialmente. En este caso, la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda. Yo creo que podría ser aplicado oficio, pero debemos pedirlo expresamente. Lo que debería por ahí tal vez haber hecho una diferenciación de intereses fechada, es decir, si hasta determinado plazo no cumplió, se aplican estos intereses. A partir de ese plazo no se cumple, se aplica otro tipo de tasa, que suele pasar, por lo menos lo he visto, me ha tocado, en fallos de tribunales colegiados de responsabilidad extracontractual. Entonces, que establecen hasta la fecha del hecho, hasta la fecha de la sentencia o hasta el vencimiento de la obligación de cumplir, y a partir de ahí se agrava con otro tipo de intereses, donde por ahí un interés capitalizado a partir de 30 días de la sentencia ya puede ser más significativo para el actor. A eso me refiero. Más allá de los AS30, son dos cosas distintas. El problema está que lo que hemos visto en cuanto a los intereses, que los jueces tienen miedo, o digamos, no miedo, sino una atenta prudencia de no sacar demandas escandalosas. ¿Por qué? Porque en la época de estabilidad monetaria, que sabemos tener cada tanto, se da que los intereses que se fijan en la sentencia pueden multiplicar el capital a montos desmesurados. Pero en momentos de gran inflación, como tenemos ahora, la verdad que los montos quedan irrisorios, todas las sumas casi quedan licuadas. Hoy no conviene pagar directamente con esta inflación. Entonces, ¿qué pasa? Los jueces tienen que imponer ahora un interés que después la realidad económica puede cambiar, pero ya esos intereses quedan planteados. Bueno, esa es la dificultad que tienen los jueces. En ese sentido, el juzgado lo tuvo en consideración y por eso señaló o hizo referencia al fallo Zamudio, donde específicamente señala, después en el fallo yo te lo acompaño, está todo el desarrollo justamente del análisis de la inflación o de los desequilibrios económicos que genera en la actualidad Argentina. Y por eso fijó el fallo, la tasa activa, ahora, la activa sumada. O sea, teniendo en consideración esa situación, aplicó en virtud de ese fallo esa tasa. Sería así. Sí, diferenció para deudas de valor. Claro, exactamente. Sí, sí. Ahora, una pregunta, a ver, para aclarar, para que quede el concepto. Acá estamos en una demanda de cumplimiento, de deber de hacer, que interpone una de las personas que celebró un contrato de compraventa, pero le interpone por el derecho del consumidor. ¿Qué diferencia hay
haberle interpuesto por el derecho del consumidor a haberle interpuesto por el derecho común. Digo para que quede clara la idea, porque casualmente el fallo es un fallo que se basa en el derecho del consumidor. No sé si es clara la pregunta. Mira, te lo digo en la práctica, usado por todo, casi el 80% de los profesionales que inician las acciones por el derecho consumidor, la gratuidad es uno. La amplitud probatoria, la obligación a quien vos demandás de cumplir absolutamente con todas las cuestiones de prueba, y en el caso de duda es pro consumidor. O sea, el caso de duda, el fallo debería ser a favor del consumidor. Y sumarísimo. Y a su vez, el procedimiento, que es el juicio sumarísimo, súper abreviado, que tampoco te da mucha posibilidad de defensa o desarrollo del debate. Sí. Rodrigo. Una consulta. ¿No tendrían que haber ido antes? Sí. ¿No tendrían que haber ido antes a la oficina de defensa del consumidor y lograr el reclamo judicial que realizan los abogados dentro de la oficina? Todo ese trámite previo. Mira, pregunto. De lo que surge es que hubo varias reuniones entre las partes y varios intercambios de cartas, documentos. De hecho, señala la resolución que están agregadas en copia al expediente. Es decir, hubo reuniones de tratar de solucionar los reclamos, pero los reclamos no fueron atendidos. De ahí creo que directamente por eso se fueron a la justicia. Y tampoco es obligatorio. Tampoco es obligatorio recurrir a esa oficina. Es opcional. Además, otra cosa tampoco no menor. La resolución de la oficina a las cuestiones prácticas, y por lo que me señala acá el doctor Vidal, que es pro mediador, al meter la demanda o interponer la pretensión vía derecho consumidor, evitás ir también a la mediación previa obligatoria, doctor, como usted corresponde. El único que le interesa esa cuestión, y lo aplaude el doctor. Sí. Sigo haciendo hincapié en lo que veníamos hablando respecto a los intereses y demás, que yo comenté que una cosa es el interés capitalizado y otra cosa es la sanción combinatoria. La sanción combinatoria está prevista en el artículo 804, que es una sanción en caso de incumplimiento. Estamos hablando de dos cosas distintas. Lo otro es una facultad de establecer un interés más gravoso por, de alguna manera, haber tenido que recurrir al exigir el cumplimiento judicial. Y otra cosa es, en el caso de incumplimiento de la sentencia, ¿cuál es la sanción? Son dos cosas distintas que, si no las pedimos en la demanda, no solo hay que pedirlas, sino hay que resaltarlas, porque esas cosas pasan de largo. Y bueno, obviamente después resaltarlo, por más que el alegato de prueba, resaltarlo también. Sí. Yo quiero decir, que las 30 son para el incumplimiento de una orden judicial. Los intereses para el incumplimiento por ahí de una obligación que tenía para con la otra parte. En cambio, las 30 es para el incumplimiento de una orden judicial. O sea que depende quién fue el sujeto emisor de la orden o de la obligación, uno u otro instituto. Está bien, por eso yo quería diferenciarlo, porque a veces se confunden y creo que son sanciones que hubiesen hecho la diferencia. También hay que tener en consideración que cuando se trata de una obligación de hacer de un loteo donde lleva el desarrollo de mejora, trámite administrativo y todo, hay que ser también contemplativos en el sentido de que, a sabiendas que eso lleva su tiempo. Si bien fijó un plazo de 5 días para el inicio de dicho trámite, tampoco se estableció, digamos, cómo se va a desarrollar esa cuestión a los fines de decir, bueno, yo como actor que tengo eso, me dicen, sí, señalé, solicité, acá está, pero solicité la nota de que la EPE me dé nuevamente el trámite. ¿Y qué hacemos? Y quedamos ahí. Y ya cumplió. El demandado ya cumplió.
Ya está. Claro, eso no es, a ver, no quiero decir que esto sea culpa del juez, no, porque, o sea, ya creo que son cosas que escapan propiamente del hecho, pero bueno, a lo mejor sí haber fijado, o nosotros al momento de entablar una demanda de este tipo, fijar cuál es el procedimiento que consideramos que a través de un informe trimestral, si presentó los reclamos que le respondieron, porque también, a ver, pongámonos del otro lado. Si vamos del lado del desarrollador, yo tengo una sentencia en contra que me obligan a hacer cumplir las obligaciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para que eso efectivamente cumplir con una orden judicial en su caso? Para que no me apliquen las abstraentes. Pongamos que nosotros en la demanda solicitamos en caso de cumplimiento abstrainte, ¿verdad? Para que no hacerme cargo de la abstrainte y en su caso esa abstrainte poder derivarlo a un tercero por culpa que no sea mía, pues justamente no cumplo porque no me cumple el tercero que tiene que estar obligado a hacerlo, en este caso la EPE, la municipalidad, la comuna. Perfecto. ¿Qué procedimiento tengo que seguir? A lo mejor al momento nosotros de entablar la demanda tenemos que evaluar todas esas aristas. A lo mejor me estoy yendo por las ramas y esto tómanlo como una opinión personal, pero hay que establecer, si no lo fija el juego, si lo formamos parte de una demanda, también podemos decir por qué va a obligar al menos qué obligaciones, además de la obligación de hacer eso, es cómo las tiene que hacer. A lo mejor a través de informes trimestrales hasta el efectivo cumplimiento y en caso de que no se mueva, solicitar ¿qué debería hacer ese desarrollador inmobiliario en caso que un tercero no le haga las cosas? Porque a lo mejor, qué sé yo, tengo que hacer las calles, pero no consigo asfalto. ¿Por qué no? Porque se está dando en la actualidad, o sea, no es por algo que estoy diciendo. ¿Eh? Como si nada. Y en el medio no hay abstrainte, no hay incumplimiento, y estamos hablando de un desarrollo también para los colegas los colegas que hay que aplaudir, los colegas que iniciaron esta demanda, pero estamos hablando de una demanda de no más de 1.200.000 pesos, que representan honorarios de 200.000 pesos de 4 o 5 años de litigio. Tenemos que replantearnos nosotros profesionalmente también cuáles son las demandas a hacer. Claro. Tenemos que cumplir con nuestro deber de informar, con nuestro deber de cumplir lo que le ofrecemos al cliente, como corredores inmobiliarios, como desarrolladora, como constructora, como el que fuere, como comercializador del loteo. Entonces me parece que este tipo de sentencia con estos montos, para mí no sientan un precedente, porque conviene no pagar que llevar a cabo. Ahora, si vos dijeras, bueno, los obligo a resarcir con 15 millones, bueno, u otra cosa, porque realmente, porque vos imaginate, realmente, tanto para la desarrolladora como para el corredor inmobiliario, que son 500.000 pesos cada uno, nada. No. Que sale más caro llevar a cabo la obra, porque me parece que pagar la sentencia. Porque me parece ahora que la EPE te hace poner, bueno, tenés que pedir presupuestos y ellos ponen la mano de obra. Vos tenés que poner los materiales. Entonces, como que era algo conjunto. Y sumale que seguramente para esa cantidad de loteo tienen que poner una, digamos, no sé bien cómo es la palabra técnica, pero algo similar a una estación subtransformadora. Sí, totalmente, hay que hacer obras. Lo que pasa es que acá yo lo entiendo, a Pablo le planteo que hace lo siguiente, creo que apunta a esto. Acá la obligación que tiene también depende de terceros, ya sea el Estado o empresas públicas, ¿sí? O prestadores de servicios. Es decir, el demandado puede tal vez hacer con diligencia todo lo que tiene que hacer y no lograr el cometido
por cuestiones de terceros. Pero bueno, si vamos al otro lado, son cosas que deberían haber estado previstas, los plazos deberían haber estado previstos, y, digamos, por la teoría de la previsión de los actos propios y demás, bueno, digamos, de alguna manera la desarrolladora se está beneficiando económicamente con el desarrollo, con la venta, etc. Entonces es su obligación también cumplir. El otro cumplió pagando. Bueno, él tiene la obligación de cumplir con lo prometido. Es difícil, pero bueno, alguno de los dos tiene que ser sancionado. Y no, seguro. Yo creo que si contratan un abogado que sabe sobre contrato, cuando hacen los boletos y subordina esto, subordina lo otro, subordina al ente tal, al ente esto, yo creo que no llega nunca. Por más que vos metas todo, no. Y bueno, podés ser abogado desarrollador inmobiliario a fin de que no te cumplan después con una demanda de consumo. Lo notificaste adecuadamente. Bueno, gente, más o menos por el tiempo que tenemos de desarrollarlo. Agradezco. Ahora el sorteo, pero solamente entre los presentes. Yo, el único que compró número fue el número 7 y que anoté. Así que, lo siento, Rodrigo. Bueno, gente, quienes no son parte del instituto y se sumaron, pueden sumarse a través del WhatsApp o a través del correo que les pasé. Ya lo subimos al grupo. Y la próxima reunión son los primeros y tercer viernes de cada mes, así que la próxima reunión, ¿cuándo sería? A ver. El 19. El 19, que la idea ya es avanzar, continuar con el tema del taller de desalojo. Así que los esperamos el próximo viernes, el tercer viernes de este mes, y nos vemos la próxima. Saludos y nos vemos. Hasta luego.